Exactamente las 8:14 y ya estamos transitando la última hora de nuestra emisión y dedicamos nuestro último momento de entrevista hoy a uno de los temas centrales que nos ocupa hoy, el natalicio de Carlos Manuel de Céspedes. Converso a continuación en el próximo tiempo con la investigadora y profesora universitaria Alicia Conde Rodríguez, presidenta de la Unión de Historiadores aquí en La Habana. Profesora, siempre que hablamos de Céspedes nos admiramos con sorpresa por su irrupción en la historia de nuestro país con el alzamiento de la de Majagua, pero ese hecho es el resultado sin duda de la maduración, ¿verdad?, de su pensamiento y también de toda una generación. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Coméntenos un poco sobre este tema. Sí, para entender a Céspedes hay que entender todo el pensamiento precedente, porque nadie se explica por sí mismo, y el pensamiento de Céspedes tiene que ver con toda la preparación del pensamiento político cubano desde los mismos primeros años de los inicios del siglo XIX. Pienso que no se puede soslayar estas décadas, porque Céspedes se formó en el propio Seminario de San Carlos, también en la universidad, pero sobre todo ese influjo del Seminario de San Carlos, la Ilustración, el liberalismo, fueron medulares para conformar un pensamiento donde la libertad tenía centro, era el centro, donde el pensamiento electivo era fundamental. Estos conceptos que como la libertad, la elección, la verdad, Céspedes los tenía, se apropió de ellos, los conoció y se apropió. Y pienso que ahí está la raíz de ese pensamiento de emancipación que él pues recibe desde muy temprana edad. Por ejemplo, Agramonte era mucho más joven y Agramonte se formó también en colegio, por ejemplo, de Luz. Y Agramonte recibió toda aquella enseñanza, y cuando en 1868 estalla la guerra, pues el colegio se queda vacío, y eso no es por gusto, eso está señalando toda una influencia, un signo de emancipación que no solamente estaba en los colegios, en el propio seminario, sino en el ambiente cultural de la época. ¿Cuánto demandó, profesora, de ese hacendado, dueño de un ingenio al inicio de la Guerra Grande? Bueno, demandó una comprensión de aquella realidad. Demandó tener en cuenta que todo lo que había aprendido, ya no solamente en Cuba, sino en España, donde se hizo, en Barcelona, se hizo abogado, pues todo ese pensamiento jurídico moderno, él lo instrumentó para comprender la realidad cubana. Por eso es que tan hábilmente él puede conformar ese llamado que hace el pueblo cubano en 1868. Y esa constitución, que fueron todas las leyes que ellos estaban pensando, implementando, concretando para para que la revolución tuviera un proyecto y tuviera una sustentación jurídica. Fue extraordinario ese gesto. Pero realmente Céspedes está dentro de un movimiento ideológico cubano que también le permite, porque son muchos los que están en esa cuerda. El propio Ignacio Agramonte también es abogado, y así si vemos la lista de los abogados, pues era lógico, porque era la disciplina, la carrera por excelencia que se estudiaba en el siglo XIX. Junto a la medicina, era por excelencia la carrera a la que los jóvenes estaban. Pero en el caso de estos jóvenes que pudieron
tener ese contacto con el Seminario de San Carlos, y lo vuelvo a repetir, pudieron beber de aquella filosofía liberadora que se presentaba allí, porque las lecciones de filosofía de Varela se presentan por primera vez en el seminario en 1818. Y aunque en 1842 hay un cambio en los planes de estudio, pues yo pienso que ese halo que dejó la filosofía dentro del seminario, pues se seguía alentando los espíritus, porque no es una cuestión solo de letra, de concepto, sino también de espíritu. Y creo que eso fue muy fundamental para él y para su generación. ¿Se cuentan actos heroicos de Céspedes? ¿Qué hay de cierto en eso? Y me gustaría que me hablara un poco de cómo que se convirtió en el padre de la patria. El primer gran acto heroico de Céspedes es la honestidad que tuvo, la honestidad consigo mismo, con el país, con el destino del país. Fue un hombre profundamente honesto y eso lo llevó a todos los gestos, al gesto de emancipación de sus esclavos, al gesto de su propio hijo, cuando quieren negociar la libertad de su hijo con sus principios, él no lo acepta. El hecho de sacrificar a su familia, toda la vida de él es un acto heroico, su propia poesía también, porque en su poesía él está recreando esa realidad social, la está recreando estéticamente, pero la está meditando y está profundizando en ella. Entonces, me parece que en esa lealtad profunda a la revolución está la heroicidad de él como de muchos otros. Gracias a la vida. Escuchándolo ahora, me viene a la mente el artículo de José Martí titulado Céspedes y Agramonte, y me gustaría citarlo textualmente con su permiso. Sí. Cree que su pueblo va en él, y como ha sido el primero en obrar, se ve como con derechos propios y personales, como con derechos de padre sobre su obra. Así lo valora Martí. ¿Cómo usted pudiera entonces explicarnos un poco esos momentos, esos instantes en los que el presidente de la República, Céspedes, tuvo que dejar entonces el mandato de la guerra y de la revolución? Pues bueno, ya yo lo he dicho en otros momentos, el hecho de haber sido depuesto como presidente fue un hecho terrible, ya había muerto Ignacio Agramonte. Yo estoy segura, como otros compañeros historiadores, que si Ignacio Agramonte hubiese vivido hubiese sido más difícil. Con todas las controversias que pudieron haber tenido, uno se reconocía al otro en su grandeza. Entonces, las divisiones son terribles para una revolución, son terribles. Los egoísmos, las envidias que existen, las miserias del ser humano, y él se tuvo que enfrentar a eso, desgraciadamente, y fue tan grande que puso el destino del país, el destino de la revolución primero. Y claro, el problema también radica en que el aparato jurídico, o sea, las leyes lo amparaban que eso sucediera, porque estaba instituido así. Por eso ellos tenían, quienes quisieron deponerlo, tenían las armas jurídicas para hacerlo. Claro. Y él, como había otro sacrificio grande, como dice Martí, que él había hecho, era su propio carácter, haber moldeado su propio carácter, que era un hombre muy impetuoso, muy apasionado, y él moldeó su propio carácter y tuvo que, porque lo que es el poder con que él se veía, era un poder, el poder del sacrificio, no era un poder impuesto, ¿ves? Es el poder del sacrificio. Él se creía con ese derecho de actuar como él actuaba a veces, con una imposición determinada, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, le interesaba por encima de todo
lograr la independencia. Ahí radicaba, pero bueno, de los defectos se aprovechan quienes después quieren hacer la trampa. Ese es un recurso de todos los tiempos. Pero pienso que fue tan honesto que decidió su retirada. ¿Y a qué fue? A enseñar. ¿Cómo fue que murió? Había dejado un poema escrito sobre su mesa pero tenía guardadas las balas para el ejército español si venían a atraparlo, porque él tenía la decisión también exacta de no caer en las manos españolas vivo. Profesora, le agradecemos muchísimo, como siempre, por sus valoraciones. No tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Gracias estamos a ustedes. Recordando un aniversario más del natalicio de nuestro padre de la patria. Gracias. Siempre aprendemos cada día con la profesora sobre nuestra historia. Gracias.